transformación isométrica corresponde a la reflexión. Las reflexiones son una de las más importantes porque son las transformaciones isométricas que reflejan los puntos en el plano como un espejo. En la práctica se tienen dos tipos. La primera corresponde a la reflexión en torno a un punto o también conocida como reflexión central. ¿A qué nos referimos con eso? Se habla de reflexión central cuando se toma la figura y un punto O sobre el cual será una reflexión. Entonces, por ejemplo, este dibujito me gusta mucho porque ilustra lo que queremos decir. Entonces, agarramos un triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, le dijimos un punto O, y lo que hacemos es que agarramos este punto, lo conectamos con color aquí verde con el centro de rotación que vamos a llamar y extendemos esta recta la misma distancia que nosotros nos tomó llegar desde A hasta O. Entonces, si tenemos esa distancia, la proyectamos la misma recta y marcamos este como nuevo punto. Hacemos lo mismo con B. Proyectamos el punto hasta O, medimos la distancia y luego la proyectamos también esa distancia hacia el otro lado y finalmente hacemos lo mismo con el punto C. De tal manera que obtenemos un triángulo que va a ser congruente. ¿Les parece conocido esto? Es una homotesia. Es exactamente una homotesia. Pero es una homotesia con constante de proporcionalidad k igual a menos 1. Es decir, que cuando la homotesia tiene la constante de proporcionalidad igual a menos 1, estamos frente a una reflexión en torno a un punto o también conocida como reflexión central. Para reflejar una figura, entonces, con respecto a O, hay que hacer lo que les dije. Se traza el segmento desde el punto O y se prolonga hasta que se forme un segmento del mismo largo. Luego, se traza el punto al otro extremo del segmento trazado. Y queda súper claro aquí entonces que las figuras finalmente quedan congruentes, es decir, que los lados respectivos van a tener las mismas medidas y los ángulos van a ser iguales. En general, si es que la figura es un triángulo, solamente reflejamos los vértices. Nosotros podríamos reflejar cada uno de los puntos, sin embargo, la verdad es que no es necesario tener todos los puntos para poder formar una imagen. Además, podemos notar que al rotar una reflexión central equivale a una rotación en 180 grados. Eso no es coincidencia. Lo que quiero decir es que si ustedes hacen la rotación de este punto A, van a llegar al punto A' o viceversa, si es que la rotación equivale a 180 grados. Eso sería todo lo que podemos decirles de la rotación central o la rotación con respecto a un punto. También les podemos decir entonces que la reflexión central se puede hacer en el plano cartesiano y es similar a la que vimos cuando estudiamos rotación en torno a un punto. Porque, por ejemplo, nos pueden pedir que realicemos reflexiones centrales en el plano cartesiano. Pero vimos que hacer una reflexión central con respecto a algún origen es lo mismo que hacer una rotación en 180 grados con respecto al origen. Entonces, lo único que hay que hacer es que si nos piden una reflexión central en el plano cartesiano, aplicamos la misma fórmula mostrada en el caso de rotación, pero en particular para el caso de 180 grados con respecto al origen. El otro tipo de reflexión corresponde a la reflexión axial o simplemente la reflexión en torno a una recta. La reflexión axial se puede ver como reflejar la figura frente a un espejo como nosotros cuando nos vemos en las mañanas, donde el espejo es la recta sobre la cual se efectúa la reflexión. Entonces, en este caso, tenemos un triángulo aquí, trazamos una recta por acá y vemos la reflexión de ese triángulo teniendo una figura congruente. En este caso, la reflexión no equivale a ninguna rotación. Yo no puedo rotar la figura A, B, C y obtener el triángulo A', B', C'. No existe, pues la figura en realidad cambia su sentido. Para efectuar entonces la reflexión, se toma un punto P de la figura. Entonces, en particular, podríamos tomar el punto A. Se traza el segmento perpendicular hacia esa recta. Entonces, voy a llegar a esa línea, voy a marcar un ángulo recto y voy a tratar de proyectar esa misma distancia o esa misma recta la proyecto para tener la misma distancia y llego al punto A'. Entonces, esta distancia va a ser la misma que esta. Y en el caso, por ejemplo, de B hago lo mismo. Esta distancia va a ser la misma que esta y finalmente con C se cumple la misma idea. Conecto C con C', de tal manera que esta recta intersecta perpendicularmente a L y las distancias van a ser equivalentes. No es necesario trazar punto a punto esto, simplemente como tenemos un triángulo, lo único que necesitamos hacer es proyectar los vértices y luego unir con las líneas respectivas. ¿Cómo sería entonces la reflexión axial, o sea, la reflexión con respecto a una recta en el plano cartesiano? De la siguiente manera, ni siquiera es tan difícil. En general nos van a pedir que reflejemos un punto con respecto a algún eje, el cual puede ser el de las abscisas o el de las ordenadas. Por ejemplo, el punto A, B que tenemos aquí, lo podemos reflejar, por ejemplo, con respecto al eje X, de tal manera que la distancia que yo tenga aquí tenga que ser equivalente a la que está acá.
De tal manera que si analizamos esto geométricamente, el punto de abajo va a ser A, menos B, porque no cambió su valor en la abscisa, sino que cambió su valor en la ordenada y se va a invertir. Lo mismo ocurre si nosotros reflejamos con respecto al eje de las ordenadas o con el eje Y, de tal manera que va a cambiar el signo de la coordenada horizontal, porque ahora estoy en el lado del cuadrante número 2. Ahora, les tenemos un desafío y es propuesto, porque esto no es tan fácil, pero les preguntamos, ¿qué pasa si nos preguntan por la reflexión de un punto con respecto a la recta vertical u horizontal, pero que no corresponde a un eje? Por ejemplo, reflejar el punto A, B con respecto, por ejemplo, a esta recta que estoy dibujando yo. ¿Cuál sería el punto resultante?